Guillermo Salazar, exdirector del Centro de Rehabilitación Social. Allí se dieron algunos acontecimientos. Al momento se encuentra en libertad ya y está siguiendo un proceso legal también a propósito de lo que pasó. Pero para recapitular, para refrescar la memoria y saber qué mismo pasó, damos la bienvenida a Guillermo Salazar. Muy buenos días, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Recuérdenos, por favor, recordemos un poco los acontecimientos en ese tiempo que pasó en el Centro de Rehabilitación Social. Allí falleció un reo y a usted se lo implicaba en un momento determinado también. Sí, bueno, gracias por la invitación. Los acontecimientos que pasaron el 27 de agosto del 2011 fueron ya comunicados a las autoridades a nivel nacional. Eso quiere decir que yo el día viernes 26 me encontraba en la ciudad de Quito, poniendo en consideración mi renuncia a cargo de director encargado para poder ocupar de nuevo mi dignidad como secretario general. ¿Por qué? Por ciertas inconvenientes, especialmente con el gobernador actual, con el doctor Jorge Trujillo, que yo fui a comunicar y a decirles a las autoridades, al subsecretario, al director del centro, al director nacional, sobre documentos de las actitudes, cómo él ha venido hostigando al director de Santo Domingo. ¿Y cómo le hostigaba? Hostigaba, a ver, ¿qué pasaba? Yo tengo aquí un documento en la que el jefe de seguridad, el supervisor de ese entonces, pone en conocimiento que el señor gobernador llegó en una forma prepotente con su equipo, con su seguridad, que le abran la puerta a golpear allá, y hasta sacaron un arma porque no querían abrirles. ¿Y por qué no le querían abrir? Porque no era hora apropiada, y para poder ingresar al centro de rehabilitación tiene que tener primero una autorización, ¿sí? No es nomás de coger y entrar a su casa, ¿sí? Es por la seguridad de él, o sea, ¿a qué llegó? ¿Por qué motivo? O bueno, él como autoridad podía haber llegado y decir, ¿sabe qué, señores? Buenos días, soy el señor gobernador, necesito hacer una entrevista con algún interno, el señor director se encontrará, no se encontrará, todas esas situaciones. O sea, yo creo que es un procedimiento normal, ¿sí? Entonces, a raíz de eso, y como se hizo unas requisas a las personas, a los familiares de los internos, donde se les encontró droga en las partes íntimas, donde se les encontró a los PPLs droga, hasta heroína se les había encontrado a ellos. Por eso que a veces cuando la policía iba, la policía no encontraba. ¿Por qué? Porque yo pasaba haciendo día a día, pasamos haciendo requisas, encontrando y informando a la policía, a las autoridades, todas esas situaciones. Entonces hubo una querella en de que se les dijo gente que no quería hacerse revisar, ¿sí? Pero gente, si no quería hacerse revisar, bueno, no había ningún problema. Pero nosotros aquí tenemos yo tengo aquí todavía las firmas, los documentos, donde las personas necesitaban, sí, ¿sabe qué? A mí revíseme, yo no hay ningún problema, yo firmo aquí. ¿Dónde le firmo? Revíseme, que no tengo nada, y entraba. ¿Por qué? Porque había gente que sí necesitaba. Que no quería ser revisada. No quería ser revisada, pero después de un tiempo, en todo caso, señor gobernador, fue usted el 26 de agosto del 2011, eso fue el día viernes. Iba usted a colocar la renuncia. ¿Qué pasa el día siguiente? El día siguiente yo bajo de la ciudad de Quito en la tarde, hago unos traslados del pabellón de máxima seguridad a mediana seguridad, porque se hizo un proceso de progresión que tenían que bajar de pabellones. A eso de golpe de 2 de la mañana, 2:20 aproximadamente, recibo una llamada de parte de uno de los compañeros del centro de rehabilitación, en la cual me indican que ingrese inmediatamente porque había una fuga. ¿En ese momento se estaba dando la fuga? En ese momento se había dado, estaba dando la fuga. La fuga había sido como a las 2 de la mañana. Okay. Entonces yo recibo la llamada aproximadamente 2:20 por ahí, y inmediatamente comunico a las autoridades en la ciudad de Quito, okay, con las mismas personas que yo había conversado, ¿sí? La fuga se venía dando ya desde el mes de mayo, se venía planificando. Aquí tengo unos informes también que se les hizo llegar a las autoridades, donde ellos estaban controlando cuántos señores policías ingresaban, cuántos policías bajaban, todo por reloj está indicado porque se les encontró en un papelito. Entonces eso se comunicó, y desde el mes de mayo al mes de agosto no quisieron firmar el traslado. Que si hubiesen firmado el traslado de este interno Espinosa, que paz descanse, no hubiese pasado absolutamente nada. ¿Por qué específicamente el señor Espinosa? Espinosa, porque a Espinosa con Quispe se les encontró una información, ¿sí? Unos documentos de que estaban planificando la fuga. Ellos eran los mentalizadores de cómo estaban controlando todas esas situaciones. ¿Y ustedes proponían que los señores sean trasladados? Yo propuse que los señores sean trasladados a la ciudad de Guayaquil, a La Roca, ¿sí? Presenté dentro del proceso que estuvimos, presenté toda la documentación donde yo pedía
y se les entregó los partes. ¿Quién era Espinosa? ¿De dónde venía Espinosa? Perfecto. Encuentran esa información, solicitan que se haga el cambio, no se hace el cambio, ¿y qué pasa? Ya, no hace el cambio. ¿Por qué no lo hacen el cambio? Como siempre lo he dicho, un funcionario de carrera del Ministerio de Justicia de ese entonces, él era director técnico de la Dirección Nacional. El mencionado era, con todo, claro que todo el mundo tiene derecho a reinsertarse a la sociedad. El señor había sido un compañero de celda de Espinosa. Ok. Sí, él estaba sentenciado a 12 años. Entre comillas, él decía que era, él mismo lo ha dicho, y nosotros hemos encontrado los documentos en los que él ha dicho de que él era Alfaro Vive. Él estaba sentenciado por asalto a blindados. Sí, entonces por Pero eso ahora muchos funcionarios del gobierno son del ABC. Sí, pero dése cuenta que si ellos hubiesen hecho esa situación que yo le pedí hasta el día viernes que yo estuve en la ciudad de Quito, le dije, vea, Midó, ayúdeme con ese traslado. Si no, vea, yo no me responsabilizo. ¿Y finalmente qué fue lo que pasó? Al final nunca firmaron ese documento. Yo vi ese documento que ya estaba solo para la firma de él y para que no se dé el traslado. ¿Y en qué condiciones se da el fallecimiento del ya. Entonces yo llego al centro de rehabilitación y tomo contacto con los señores policías. Sí, en ese instante yo ingreso. Al rato que yo ingreso les veo a los 4 que están ahí. Sí, estaban, nadie discute, como yo presenté las fotografías dentro del proceso, estaban golpeados con lesiones, todas esas situaciones. ¿Quién los golpeó? Eso habían sido golpes que los compañeros guías, me imagino, de la Furia, todas esas situaciones, son jóvenes de 22, 20 años que no tienen la respectiva experiencia para estar al frente de esta situación. Es decir, que los propios guías agredieron a estos reos. Sí, ellos les agredieron, pero ellos les han agredido, como siempre se ha dicho, no para dar el fallecimiento del interno Espinosa. Entonces, en ese trayecto llegan... El golpe, la paliza no fue para tanto. No fue para tanto lo de ellos. Entonces, llega más aproximadamente como a las 3:30 de la mañana. Yo del pabellón de máxima me traslado al pabellón de mediana porque había gente que se trasladó, eran los que se iban a fugar también. Nos trasladamos porque con la policía mismo y más personal nos trasladamos al pabellón de mediana donde nos dicen que hay otra fuga. Nos trasladamos, revisamos. Entonces, cuando en ese dato ingresa un grupo especial llamado Alfa Ojea, que es un grupo de la penitenciaría a nivel nacional. Entonces los señores han tomado contacto. A estos señores Espinosa ya se les ha ido de otras cárceles. Ok. Ya se les ha ido de otras cárceles, ya se les ha ido. Entonces ellos vienen y toman venganza. ¿Sí? Toman venganza y le pegan a Espinosa. ¿Es este grupo el que tiene? El grupo es el que le pega a Espinosa y tal como lo dice un PPL en su versión en audiencia de tribunal. ¿Y de esos golpes, de esa paliza que fallece? De ese golpe, de esas ¿Quiénes nomás fueron implicados en todo este proceso? Al principio fuimos, eso también fue absurdo, fuimos 10 personas que nos cogieron a dedo y dentro de ahí estaba presente el señor gobernador, estaba viendo ahí, porque el señor gobernador, como lo dije, desde el mes de junio quería mi cargo. ¿Sí? Para un compañero, como lo dije, para un compañero mío mismo, quería el cargo que aquí tengo, que él mismo firma el documento, pidiendo al director nacional y a la ministra, pidiendo que se le dé el cargo a él como director. Es un compañero que está en carrera todavía y le dije que ya, bueno, las cosas son así. En todo caso, ¿usted conoce que fue a dedo la denuncia que se...? Sí, o sea, a nosotros nos cogen, o sea, nos hacen formar a todo el personal, así, y los internos dentro de un carro iban así con el dedo, señalando, él era, él no era, él era, él no era. Y yo bajaba de las oficinas con el señor director nacional de ese entonces, bajaba a la oficina, bajaba al patio donde estaban formados, sí, y cuando hacen seña que a mí también me suban a la camioneta para investigaciones. O sorpresa que nos llevaron a la policía como delincuentes. Bueno, la policía cumple su trabajo, nos desposaron, nos ficharon. O sea, discúlpeme, o sea, ¿a qué vamos? Luego usted... ¿Durante qué tiempo estuvo detenido? Yo estuve detenido 5 días y se presentó unas medidas cautelares en beneficio mío y bueno, el señor juez de ese tiempo aceptó las medidas, me seguí presentando, seguí trabajando. ¿Qué va a pasar? Bueno, ahora llegó el proceso, fuimos vinculadas 29 personas al proceso, de las 29 quedamos solo 8, ¿sí? De las 8 nos sentenciaron, a mí me pusieron 2 años por encubridor. ¿Encubridor de qué? Pues yo estaba en mi casa. Entonces, ya de ahí se apeló y la Corte Provincial de Santo Domingo el 22 de noviembre nos ratifica la inocencia a 3 compañeros que nosotros no habíamos participado en ¿Usted con ese resultado se va a quedar allí o qué va a pasar? No, el resultado no queda ahí porque prácticamente mancharon mi hoja de vida, ¿sí? Los medios de comunicación me sacaron esposados en plena página, asesino, todas esas situaciones. Hay un documento que estoy siguiendo ahorita ya
en forma legal un documento en que han mandado a la asamblea en la que dice que Guillermo Salazar es el que asesinó a Espinosa. Entonces esa persona tendrá que responder por todas las situaciones que ha estado haciendo en contra de nosotros. Perfecto, queremos agradecerle esta mañana por haber comparecido a este medio de comunicación y contarnos en qué momento y en qué proceso está su situación. Listo, estaremos en contacto y les estaré informando. Ahorita vienen las demandas, viene mi reincorporación como secretario general de nuevo al centro de rehabilitación. Solo estamos esperando un documento que nos llegue en el transcurso del día e inmediatamente presentaremos en el ministerio. Muchísimas gracias, Guillermo Salazar, exdirector del Centro de Rehabilitación Social.